Buenos días a todos, todavía es días, ¿verdad? Amén, bendecidos. Bendecidos estamos en Cristo Jesús. Vamos a poner este día en las manos, bueno, en esta palabra, bendecirla. Claro que ya hemos bendecido bastante. Y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y que Él sea hablando en vez de mí, que Él tome mi lugar y que mi boca, lo que se exprese, llegue a los corazones, que es lo más importante. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Estamos aquí reunidos para adorarte, Señor. En coinonía, Señor, los hermanos todos juntos en armonía, porque allí tú envías la bendición, esa bendición, Señor, que solamente tú puedes dar. Gracias, Padre bendito, por este tiempo y que tu palabra, Señor, dé el fruto para el cual fue lanzada. En el nombre de Jesús, bendícela. Bendice a todos los que están escuchándola en estos momentos y los que van a escucharla en un futuro ya en la web. Dios te bendiga, te guarde y haga prosperar tu camino cada vez que oigas la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta mañana bendigo a todos los que están aquí y quiero manifestar una de las paradojas que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana al reconocer e identificar a Dios como nuestro Padre. Nosotros lo tenemos como nuestro Padre, a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y es a veces difícil identificar ciertas características que Él tiene y que en Él confluyan todas esas cosas, porque Él en sí es la plenitud, ¿verdad? Él es el yo soy. Cuando se apareció a Moisés en la zarza, ¿verdad? Y se identificó, él dijo, yo soy. Y él, yo soy, implica todo, ¿verdad? Y en esta mañana yo lo quiero presentar como el juez y a la vez el abogado. Dios como juez y Dios como abogado. Para eso los invito a que tengan la Biblia allí. Los que tienen la Biblia en físico, ok. Y los que tienen la Biblia en electrónica, igualmente, porque me van a ayudar también en la búsqueda de algunos versículos, ¿verdad? Y tenemos como versículo clave a Primera Juan 2:1. Primera de Juan 2:1, el que lo tenga listo me dice amén. 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 Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es. O sea que tenemos a Dios como juez, pero también como el abogado. Tenemos, ¿para qué? Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. ¿Quién escribe esas palabras? Las palabras las escribe el anciano Juan, ¿verdad? El anciano Juan, en Primera de Juan. ¿Para quiénes? Para las congregaciones que estaban en ese tiempo, ¿verdad? Que se habían creado y ellos estaban mostrando a Jesús las características, porque ellos habían sido testigos de el andar con él y manifestar quién era él para los judíos. En esos momentos estaban hablando a los judíos y los judíos no tenían un conocimiento claro de quién era ese Jesús. Y los apóstoles se encargaron de eso, de llevar y ser testimonio de lo que era Jesús. Y para él, para Juan, Jesús se mostró como Dios. Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad?
Pero los judíos no lo tomaron así. Inclusive ahora en estos tiempos, los judíos no aceptan a Jesús como el Dios que es. Y fue complicado porque cada vez que ellos decían que Jesús había hecho obras tales como perdonar los pecados, ellos blasfemaban, inclusive eran objetos de lapidación, le tiraban piedras. De hecho, la mayoría de sus discípulos fueron condenados a muerte. Incluso el que no, creo que dicen que murió por muerte natural fue el que escribió estas palabras, el anciano Juan. Y él lo muestra como el abogado defensor, pero también muestra a Dios como el juez. Y al ser juez, los que son abogados saben que deben tener una autoridad, deben ser inviolables en sus veredictos, deben ser justos. Y a veces nosotros decimos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a veces yo me pregunto, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Y según el diccionario, Google, Wikipedia y demás, dice, ¿qué es justicia? Justicia es un principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. O sea, que es un principio moral, pero ese principio moral viene de la esencia misma de Dios, ese principio que está innato en Él, y Él da a cada uno según lo que le corresponde. Cuando Él va a juzgar, va a respetar la verdad. ¿Y qué es la verdad para nosotros? ¿Quién es la verdad para nosotros? Jesús. Jesús es la verdad. Y la verdad ahora, en estos tiempos de posverdad, de una verdad relativa, para acomodarnos, ¿verdad?, a un Dios que no nos haga tanto daño. Cuando nosotros pedimos y clamamos justicia, a veces no pensamos claramente en esa justicia divina. Cuando nosotros clamamos por justicia divina, tenemos que pensar que es una justicia exacta, justa, santa, sin ninguna clase de chanchullo ahí que le vayas a pasar al juez para que te acomode la ley a tu beneficio, ¿verdad? No, es una justicia que es inviolable, y eso es una característica básica de Dios. Viendo en la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba en esa búsqueda, ¿verdad?, que se estaba organizando, no había, después de que muere Josué, llegan a ellos, ¿no?, unos personajes, y dicen, ahora ¿quién va a gobernar? ¿Verdad? Y empiezan a salir ciertos personajes a los que se llamó jueces. Y vemos que los jueces, la palabra de Dios muestra, si nosotros cogemos la Biblia y agarramos el libro de los jueces, es donde más sangre y más violencia hubo, más injusticias se dieron. Es el libro más cruel, quizá, que se puede leer y se puede estudiar en la palabra de Dios. Eran jueces que algunos dieron un juicio bueno, mas sin embargo con el transcurrir del tiempo fallaron. Y vemos que allí Dios nos muestra a través de ese ejemplo que está en la Biblia con los jueces, que la justicia humana es corruptible, que no es realmente la justicia que cada uno de nosotros nos debemos amparar. Cuando nosotros vemos ahora, actualmente, que estamos casi que en la misma situación de esos tiempos, ¿verdad? Todo el mundo hacía lo que bien le parecía en ese tiempo. No había justicia. Igualmente aquí, todo el mundo habla de corrupción. Los candidatos políticos, ese es su lema, ¿verdad? Vamos a combatir la corrupción, vamos a hacer
reforma constitucional para que la justicia sea más equitativa, para que haya una verdadera justicia, pero nosotros los cristianos sabemos que la justicia humana no es la solución. La justicia divina es la ideal, pero también esa justicia cuando se hace práctica nos da temor. Y hay que tener en cuenta eso, que si nosotros vamos a pedir la justicia de Dios tenemos que tener mucho cuidado, porque por eso nosotros nos encontramos con esa dualidad, esa paradoja. Dios es justo, Dios es santo, y cuando Él va a hacer la práctica de su justicia, ¡ay, mamita mía! Hay temor en nosotros, porque esa justicia lleva castigo, condenación para aquel que no obedece los mandamientos y los estatutos que Dios ha establecido. Cuando se rompió esa comunión en el Edén, Dios fue justo, con todo el dolor de su corazón, Él imprimió el castigo para el hombre. Nosotros lo vemos en Génesis, sí, creo que es 3, si nos vamos a Génesis, creo que es 3, que Él empieza a hacer la justicia. Y dice Génesis 3, 14, y todo lo que es toda la desobediencia del hombre. Y dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, pero ahí está, que allí mismo Dios dio la solución para el pecado del hombre. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ahí ya nos estaba anunciando que venía una salvación para esa condenación, ¿verdad? Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Ahí empieza el plan maravilloso de salvación y lo anuncia a Satanás, que pensaba que se la iba a jugar, ¿no? Y ahí le puso la condena, que era ya condenación eterna para él, y que Jesús le iba a herir, ¿cierto? Lo iba a acabar. Entonces, vemos ahí la justicia de Dios, implacable, pero también de ese mismo corazón, de justo, de santo, también salió ese perdón que es inconmensurable y que Él lo lleva hasta lo sumo, que ahora mismo nosotros estamos disfrutando de esas misericordias, porque cada mañana, cada día, esas misericordias son inagotables y cada vez que nos despertamos se renuevan. Amén. Las misericordias de ayer no son las misericordias de hoy. Amén. Las misericordias de antes de ayer no son las mismas de hoy. Dios es tan maravilloso que ha hecho que su misericordia sea grande y extensa. Y en esta dispensación de la gracia, a través de la sangre de Jesucristo, nosotros somos salvos y redimidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vemos que Dios es grande y poderoso. Ahora, el juez es la persona que tiene la autoridad para juzgar y sentenciar y es responsable de aplicar la ley. Pero tenemos que tener mucho cuidado los cristianos ahora, porque hay mucha tendencia, ¿verdad? Que dice que si nosotros nos vamos mucho al énfasis de las exigencias de Dios en cuanto a juez, entonces estamos temerosos. No, es que Dios nos va a castigar. Ay, es que Dios, es que no. Y estamos en una expectativa de juicio increíblemente. Pero si nosotros sabemos quiénes somos en Dios y reconocemos esa característica maravillosa de Dios, que es justo,
pero también Él es gran perdonador. Entonces, si nosotros tenemos a un Dios castigador, que hay veces que muchos cristianos se van hacia ese extremo, Dios es castigador y ojo que te tienes el fuego, el lago de fuego, y si haces esto te vas a condenar, y hay un temor, ¿verdad? Pero hay otro extremo, que Dios es misericordioso y vámonos a vacacionar porque Dios es misericordioso. Exactamente. Dios cuando nos crea con una libertad tal, y libertad no es lo mismo que liberalidad o libertinaje. Eso es algo diferente. La libertad tiene su límite y tiene sus reglas. Para que tú puedas vivir en libertad, tienes que vivir acorde a una disciplina. Tú no puedes traspasar la libertad de otro, porque cuando ya tú empiezas a traspasar la libertad de otro, ya no es libertad. Ya empieza a ser otra cosa. ¿Ya? Entonces tú tienes que, con el pensamiento actual, tú puedes hacer todo lo que sea y todo está permitido, inclusive que ahora se está dando el hecho de que tú no puedes pensar con tu propio pensamiento, si tú tienes que pensar con el pensamiento de las minorías, ¿cierto? Y si no encajas en ese pensamiento de las minorías, entonces ya tú eres retrógrado, tú eres toda una cantidad de cosas que uno se queda admirado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta y tenemos que mirar quién es Dios en nuestra vida. Dios es un Dios justo, santo, y claro, tenemos que con esa sapiencia de que Dios es justo, santo, debemos llegarnos a Él en esa posición. No pretender que nos vamos a burlar de Él. No pretender de que como lo que estamos haciendo, y muchos han creado su propio Dios y permitiéndose hacer cosas que no están bien. Entonces, ahora se nos ha dado por cambiar los conceptos. Ya el pecado no es pecado, sino la libre expresión de tu personalidad. Entonces, con base en eso, de pronto las leyes de hombre te permitan hacer ciertas cosas, pero la ley divina no lo permite. Así es. Entonces, nosotros vemos aquí en la palabra, tengo aquí unos ciertos, porque a veces decimos, pero yo cómo hago para identificar qué es un pecado en mi vida. Si ya yo soy salva en Cristo Jesús, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que estar agarrados de ese Dios maravilloso. Tenemos que estar todos los días, así como las misericordias son nuevas cada mañana, nuestra relación con Dios debe ser nueva cada mañana. Nuestro contacto con Dios y nuestra comunicación con Dios debe ser nueva cada mañana. Y el Espíritu Santo que está con nosotros, que Él lo dejó en la tierra, Él es el que redarguye de pecado y nos muestra, por ejemplo, cuando nosotros hacemos la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, algunos lo repetimos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, perdona nuestras ofensas, líbranos de tentación. Ese librarnos de la tentación, nosotros sí somos salvos por Jesucristo, pero si nosotros no nos acercamos a Él, somos propensos a caer en pecado, porque todavía estamos en esta naturaleza pecaminosa. Y cada día nosotros debemos acercarnos más a Él. ¿Para qué? Para encontrar ese perdón y experimentar el perdón que Dios quiere darnos. Miren, aquí dice, por eso les dije que estuvieran ahí la palabra de Dios. Dice, ¿cómo podemos reconocer que es pecado? Vamos a ver, perdón, ¿se está el micrófono o no? ¿Se oye bien? Se oye bien. Ok, listo. Dice, a ver, ¿qué dice la Biblia acerca del pecado? Vamos a ver en Salmos 39:1.
Salmos 39:1. Salmos 39:1. Guardaré el camino para no pecar con mi enemigo. Guardaré mi boca con freno en tanto que el enemigo esté delante de mí. Exactamente, dice, la lengua puede llevarnos a pecar. Tenemos que guardar nuestra lengua, ¿verdad? Tenemos que saber que de pronto oímos algo y queremos pues reproducirlo, y eso que acarrea que de pronto podemos lastimar a una persona, podemos herir a una persona o podemos formar una tormenta en un vaso de agua por no guardar nuestra lengua. Salmos 66:18. Salmos 66:18. 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Exactamente, dice aquí, el pecado puede interferir nuestras oraciones. Mira tú, o sea, que cuando nosotros estamos mal, de pronto el Señor no nos oye. Así es, ¿verdad? Entonces debemos de cuidarnos. Salmo 119:11. Salmo 119:11. Dice, Exacto. Es pecado desobedecer lo que Dios nos manda hacer. Así es. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Exacto. Dice aquí, andar por nuestros propios caminos es pecado. Andar por nuestros propios caminos. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es el camino? Jesús. Y debemos andar como Él anduvo, ¿verdad? Y por la senda que Él nos traza. Ahora, Jeremías 9:3. Dice, hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Mira Dios, no reconocer a Dios en nuestra vida es pecado. ¿Cuántas personas no reconocen a Dios como el Dios que todo lo puede? Y a veces nos olvidamos, inclusive nosotros como cristianos, que sabemos que Dios es todopoderoso y nos angustiamos, nos preocupamos, anulamos totalmente a Dios. ¿Y dónde está Dios que no me oye? ¿Dónde está Dios? Y Él aquí, mira, reconóceme. Eso es pecado. Tenemos que volver nuestra mirada a Él y reconocerle como el Dios todopoderoso en nuestras vidas. Amén. Dice Lamentaciones 5:7. Dice, nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Muchas veces los pecados de los padres pueden afectarnos a nosotros como hijos. Y más a los que no le aman, porque dice que a los que no aman a Dios, ¿cierto? Esas transgresiones y esos pecados nos persiguen. Pero tenemos que cada día llegarnos ante su presencia para que el Señor sea limpiándonos cada día más. Ese es el proceso de santificación, ¿verdad? Dice Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4.
estas almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Exactamente. Miren, y Dios es justo. Dios castiga el pecado. Él no es contemplativo y que ahora, no es que Dios es amor. Y por ahí vi una blasfemia tal que habla de una iglesia de esas alternativas y diversas y adoran a la bandera, adoran todo lo que es la simbología que eso tiene y de una forma como si estuvieran haciendo como si estuvieran adorando y haciendo una misa de una forma sagrada a todas esas simbologías, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Dios es justo y cuando nosotros clamamos justicia de Dios, ay, 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 ¿verdad? Dice Juan 8:3, 8:34. Juan 8:34. Sí. Juan 8:34. De cierto digo, todo aquel que comete pecado, El pecado esclaviza, o sea, no hay una manera más terrible en el estado del ser humano que el ser esclavo. Pierdes todos tus derechos y estás supeditado al pensamiento, al deseo del amo. O sea, todo lo que el amo quiere para ti y en ese momento el pecado es tu amo, ¿verdad? Entonces debemos evitar cada una de estas cosas. Dice Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exactamente. La ley no se hizo para los justos, la ley se hizo para aquel que iba a pecar, o sea, aquel que iba a romper la ley. Por eso es que Dios puso la ley, para que vieran que el hombre no es capaz de, de, de completar, de cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. O sea, solamente hubo un hombre que fue capaz de obedecerlos todos, completos, y ese fue Jesús. Y por eso Él fue el acto para hacer la redención y ser escogido como el Cordero de Dios inmolado, ¿verdad? Él fue el perfecto. Dice Romanos 3:23. Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Exactamente, todos hemos pecado. No hay justo ni aún uno, dice la palabra. Todos hemos pecado y estábamos bajo condenación. Pero Dios es grande porque nos trajo nuestro abogado y defensor. Amén. Que es Jesucristo y a través de Él nosotros podemos tener la paz de nuestro corazón, la convicción, la fe. Por eso dice Evelyn cuando dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe no en la fe. La fe en Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Y por eso es que nosotros podemos tener esa paz de nuestro corazón. Pero cada día debemos santificarnos más, ¿verdad? Dice Santiago, dice Romanos 6:23. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. Jesús, Señor. Ahí está. Dios haciendo justicia. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, o sea, el premio que nosotros es la vida eterna en Cristo Jesús. Santiago 4:17. Santiago
4:17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer el bien, ay, 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 y no hacerlo es contado como pecado. Entonces, ¿qué pasa? Allí tenemos que tener como aliado a nuestro Espíritu Santo. Espíritu Santo, dime qué es hacer el bien, ¿verdad? Que no permitas que yo deje de hacer el bien, porque si yo dejo de hacer el bien, es contado como pecado. Entonces tenemos que estar atentos a hacer el bien. Dice Primera de Juan 2:1. Sí, sí, ya lo leímos. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Así es, exactamente. El pecado es infracción de la ley. Entonces, ya sabiendo lo que es pecado, nosotros debemos pedirle, como decimos, al Espíritu Santo que nos muestre y nos ayude, como dice, no permitas que caigamos en la tentación, porque podemos ser tentados, porque nuestra naturaleza pecaminosa está allí. Y tenemos 3 enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Y estos van a tratar, y esa es nuestra lucha diaria, porque decimos, pero si Jesús murió en la cruz y venció, ya nosotros estamos libres. No, tenemos una lucha diaria. Sabemos que Él venció, pero si nosotros no nos aferramos de Él, estamos propensos a que nuestra carne se ponga alzadita y gobierne nuestras vidas y el espíritu sea raquítico. Y cuando nosotros tenemos el espíritu raquítico, estamos más expensas a que venga cualquiera de esos enemigos y nos tiente y caigamos facilito, facilito. Y muchas veces nos dejamos dormir en los laureles. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como cristianos esta guía que es la palabra de Dios, que nos muestra cada día cómo debemos andar en Cristo Jesús, no estamos, nuestro espíritu se va alimentando. Y cada vez que nuestro espíritu se va alimentando con la palabra de Dios, vamos a tener el poder para decirle a la carne, al enemigo, el diablo, y al mundo, mira, tú no tienes derecho con nosotros. Jesús venció al mundo y yo soy de Jesús. Y tú no tienes parte, ni el diablo, ni el mundo, ni la carne no tienes parte en mi vida y en mis decisiones, solamente a través de Jesús, a través de su palabra que es la guía. Y allí nosotros podemos tener la salida a esa tentación. Casi caigo, pero estaba allí el espíritu pronto, el espíritu alimentado, el espíritu crecido ante la adversidad. Por eso es necesario que nosotros estemos todo el tiempo agarrados del maestro. Amén. Si nosotros nos descuidamos, es como cuando empieza, yo ahora mismo estoy sembrando las huertas y estoy viendo en vivo y en directo cómo es que Dios hace crecer una plantica. Cómo es que cuando tú pones una semillita tan chiquita y empieza a germinar. Y cómo tú coges una cebollita, una cosita así, un bulbo, y empieza a crecer. Y así mismo, como yo veo que crece el bulbo de la cebolla, así mismo, si nosotros nos apartamos de Dios, empiezan a crecer esas lasquitas que salen, el recubrimiento de la cebolla, y no nos damos cuenta que esas van germinando y uno no se da cuenta, pero ahí está debajo de la tierra. Asimismo es el pecado con nosotros. Si hacemos esa analogía de la cebollita, se van poniendo esas pequeñas capitas en la cebolla. ¿Y qué pasa? Que cuando
Dios quiere hablar con nosotros, nuestro espíritu está sumido y no se vuelve duro. Nuestro corazón se vuelve duro. ¿Ante qué? Ante la palabra de Dios, ante el Espíritu Santo. ¡Ey! Oye, mira, te estoy diciendo que vas a pecar, te vas a caer. Ojo, mira, no, yo estoy bien y cada día se va alejando. No leo la palabra, no oro, no ayuno, no comparto, no hago el bien, no hago las obras que Dios dice que nosotros hagamos y estoy tranquilo. En cambio, me está llamando el mundo. Tranquilo, que vas a ir a la iglesia. ¿Ah? No, ay, tan terrible y tan, eh, ¿cómo diríamos? Tan maléfico es el diablo, que él cada día se ingenia una estrategia poderosa y es bastante sutil, maquina. O sea, perdió una batalla con uno, pero él no se queda dormido. No, él dice, esta vez me la ganó, pero voy a hacer otra estrategia. Y empieza él a maquinar en una forma muy ágil y en una forma muy sutil. Y tú te descuidas. Ah, no, como ya hicimos la primera, ya yo dejo de leer la palabra, dejo de comer el pan, dejo de compartir con mis hermanos en la iglesia, ¿verdad? Porque ir, entonces, ¿sabes qué hace Satanás? No, presenta todo lo del mundo, lo presenta bonito, lo presenta, no, exactamente, dejo de maravillarme, de sorprenderme con las cosas de Dios. Ah, no, eso pasó, pero ya, conmigo no pasa. Eso pasa con de pronto con la abuela, ellos están bien metidos y piensan que las oraciones de los grandes, de los mayores, nos van a proteger por cierto tiempo, pero ojo, tienes tú que ponerte también, porque ellos pueden estar orando, pero hay una cosa que se llama el proceso íntimo con Dios. Amén. Y eso no hay intermediario, ese es tú con Dios. Tú con Dios. Y cuando esa batalla se presenta, tú tienes que ser bastante ágil. Inclusive que la palabra dice, tú tienes que ser astuto, como la serpiente. Allí tienes que poner la astucia. ¿Para qué? Para evitar caer. ¿Ya? Y entonces, ¿qué está pasando ahora? Que están cambiando todos los conceptos y están poniendo todo muy bonito, ¿verdad? Y tanto es así que la juventud cristiana se aburre dentro de las iglesias. Ya no hay estrategia que valga, porque también pusieron de que había que hacer las iglesias en un campo de entretenimiento, y eso no es así. Dios es Él desde el principio. Él no ha cambiado, Él es invariable. Y no es por sentimentalismo ni emocionalismo que nos quieran poner, ¿verdad? Todo lo que nosotros vemos por los ojos y olvidando la fe. Olvidando la fe, que es la convicción que nosotros tenemos de quién es Dios en nuestra vida. Entonces nos dejamos llevar por todo lo que nos parece bonito, ¿ya? Y dejamos de lado a Dios. Sabemos que el camino que conduce a la perdición es ancho, ¿verdad? Y de hecho, cuando nosotros oímos los chistes que dicen, ay, ¿y qué prefiere? ¿Ir al cielo o ir al infierno? Y sale la gente, no, yo prefiero ir al infierno porque ahí hay música y hay parranda. O sea, tanto han hecho como voltear las cosas de Dios, sabiendo que el cielo es la plenitud. No, hay algunas personas que han experimentado, así a un poquito les han dado la oportunidad de ver la magnificencia. Isaías fue uno, ¿cierto? Juan fue otro. Y ellos decían, las palabras no alcanzan para describir lo lindo que es el cielo. Pero el diablo ha tratado de desfigurar eso de nuestras mentes. Incluso que las personas dicen, no, es que allá en el infierno se goza más. Y mira que los cristianos son aburridos. Y que no hay, allá en el cielo nada más vamos a estar colgaditos de una nube con una,
con una arpa, y qué aburrido, o sea, según se presenta el cielo, ¿verdad? Pero eso es la figura o la desfiguración que ha hecho el diablo para que el cristiano se desmotive y para que el que no conoce de Cristo tenga una idea diferente de lo que en verdad es Dios y de las cosas maravillosas que hay en el cielo. ¿Ves? Entonces vemos que en Dios, como decía Aurelio el domingo pasado, Dios todo lo hizo bueno. Y Dios es bueno en gran manera. En Él no hay maldad. En Él no hay maldad. Y ni sombra de variación. Entonces todo lo bueno viene de Él. Y nosotros como cristianos tenemos que develar lo que es el engaño. El engaño que viene del diablo, del mundo. ¿Ya? Porque nosotros sabemos que nosotros tenemos la verdad. Y la verdad, ¿quién es Cristo? Y ahora que estamos en este mundo, estamos mucho más informados que antes. Pero también, porque hay información, pero esa información genera desinformación. Y tenemos la posverdad, imagínense. Cambiando los conceptos. Cambiando los conceptos. Nosotros como cristianos debemos afianzarnos y saber que Dios es juez y hay un castigo para aquel que no obedece sus mandamientos. Pero también tenemos la esperanza de gloria, que tenemos a un defensor y ese es Jesucristo. Él es el que nos da la razón de vivir y la esperanza de gloria. Y desmentir a ese enemigo, a ese mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y el reino de los cielos se acercó hace 2023 años atrás. Y ese reino de los cielos nos prometió que estaremos con él, porque la mayor condenación que hay no es el lago de fuego y azufre. La mayor condenación que hay es estar apartados de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y nosotros por eso hoy, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ya tenemos garantizadas la vida eterna. No dejemos que ese tesoro maravilloso, que es la salvación, por una pequeña porción de lenteja la vayamos a cambiar nuestra primogenitura por lo que nos pueda ofrecer el mundo, que es pasajero, y este mundo se va a quedar y nosotros nos vamos a ir prontamente con él y vamos a recibir el galardón que nosotros tenemos cuando nosotros actuamos conforme a lo que nos manda la palabra de Dios. Pero si estamos alejados de la palabra de Dios, si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la Biblia, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas? No queremos intérpretes, personas que estudian la palabra, que sí se han dedicado a estudiar, a escudriñar, a santificarse, a que nos los traduzcan y nos las pongan en la boquita y digan, mastícala, mijo, mastícala. No, es nuestro deber como cristianos coger esa palabra y escudriñarla y sacarle esa esencia. ¿Y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros? Porque allí nosotros obtenemos la vida y la vida eterna en Cristo Jesús. Dios ha sido bueno y Él abrió el camino a través del perdón. ¿Cuánto de nosotros practicamos el perdón? Ahora yo estoy en un diplomado y nos dijeron, hagan un proyecto y nosotros vamos a calificarles el proyecto según lo que ustedes vayan desarrollando. Y hemos escogido el bullying.
y el bullying en los pequeños y cómo se presenta, ¿verdad? Entonces, yo digo que uno de las herramientas básicas para que eso no se dé es el perdón. El perdón. Porque cuánto el diablo no nos bulinea a nosotros. ¿Ah? El señalador, el diablo, el que nos dice, ah, mira, la gorda grotona, el negro, ¿ah? Y nos hace sentir culpable de todas las cosas. Ah, mira, ve cómo pecaste, mira, pecaste ayer, mira. No, no vas a poder entrar a la presencia de Dios. ¿Qué vas a orar? ¿Y qué vas a orar si tú hiciste, ah? Eres un bulineador. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Ah? Si estás lleno de pecado, mira todo, no puede, o sea, Jesús no puede perdonarte porque tú hiciste tantas cosas. Mentira. Si nosotros tenemos un camino abierto y fue la estrategia que Dios usó para que cuando, yo me acuerdo leyendo la palabra, que cuando estaba en el tabernáculo, Él llamó a Moisés. Él se presenta a nosotros, Él nos busca con lazos de amor. Y Él permite, o sea, Él hace que nosotros vengamos a Él. No somos nosotros, porque en nuestra naturaleza nosotros no vamos a buscar a nadie. Porque nosotros no somos capaces de ser lo suficientemente humildes. Humildad no es la falta de dinero. La humildad no es la pobreza. La humildad es sentir y reconocer que somos pecadores. Y en esa humildad y en ese reconocer que somos débiles, entonces es cuando Él se manifiesta. Y se manifiesta en gran manera, en la gloria de Dios. Y podemos experimentar que fuimos condenados, pero también fuimos perdonados. Amén. Y eso solamente se da cuando nosotros podemos reconocer que somos pecadores. Porque si nosotros decimos, no, es que yo no peco, yo ando en la nube todo el tiempo y a mí no me pasa nada, yo estoy en la presencia de Dios, pero resulta que esta mente vuela, esta mente hace también pecar. Esta mente, aunque tú estés aquí en posición de reflexión, de pronto esa mente vuela y pasan cosas que uno no sabe, ¿cierto? Pero reconociendo, Señor, yo soy pecador. Y esa es una actitud que debe tener el cristiano siempre, hasta cuando venga para acá. Y ahí sí seremos transformados. Este cuerpo de muerte, ¿qué decía Pablo? ¿Ah? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿Ah? Porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. Porque quiero hacer lo bueno y no lo hago. Porque está en nuestra naturaleza. Eso no nos lo quita nadie. Tenemos aquí, mira, mientras estemos con esta carne, estamos propensos a pecar. Pero tenemos a Dios y a Jesucristo que está allí para rescatarnos y decir, Señor, yo he pecado, hoy pequé y no quise hacerlo, perdóname. Perdóname. ¿Cuánta bendición no hay en ese perdón? Ese perdón abre puertas. Y resulta que a Jesús, cuando vamos en Marcos, que cuando Él va a la casa y bajan los 4 amigos a ese parapléjico, ¿verdad? Él muestra, cuando Él vino aquí por primera vez, Él muestra a Dios como el Padre Celestial que Él y la gloria de Él. Y lo muestra a quienes, a los judíos, a su pueblo. Porque cuando Él va a levantar al paralítico, Él no dice, levántate, sino tus pecados te son perdonados. Él se muestra a sí mismo como el Dios que es, porque tenía la autoridad de perdonar tus pecados. Pero como estaban los estudiantes de la ley y que querían verlo caer, dijo, ¿y quién es este que perdona pecados? Y Él dice, ¿qué es más fácil? Decir, levántate y anda, que perdona. ¿Verdad? Él tenía la capacidad de hacer eso. Eso está en Marcos 2, 12, creo que es. Vamos a ver, Marcos 2, 12. Marcos 2, 12. Vamos a ver.
Dice, sí, Jesús sana al paralítico, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su... dice, es más para adelante. El 9 dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Que los estudiantes de la ley decían, eso es blasfemia, porque él no es Dios, porque el único que está autorizado para perdonar pecados es Dios. Y ellos aún así no lo reconocen. Pero sabemos que si uno le muestra a un judío Isaías 53, el profeta Isaías, muéstrenle ese capítulo 53, 5 al 6. Él predijo el sufrimiento físico de Jesús por los pecados de la humanidad. Allí ellos pueden ver que Jesús fue el Mesías prometido. Él, el que lo apedrearon, lo latigaron, lo vejaron, lo colgaron en una cruz, en un madero, lo escupieron y sufrió muerte de cruz, la peor de las muertes que se hayan dado en ese tiempo. Y primera de Pedro 2:22, el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento dice que Jesús sufrió también físicamente por los pecados de la humanidad. Fue el que, de los profetas de ese tiempo, el que cumplió todas las profecías escritas por los profetas. Y si tú le muestras esto a un judío, te escupe, dice que es blasfemia, pero prontamente ese Mesías prometido va a regresar por la iglesia y ellos también se darán cuenta y también glorificarán a ese Mesías prometido y reconocerán que Jesús es el Señor, ¿verdad? Aleluya. Entonces, en esta mañana, no sé cómo está el tiempo, ¿estamos bien? ¿Sí? Hay libertad. Entonces, aquí tenemos que para la humanidad es difícil que aceptar que hay un camino de salvación. Es difícil. Por ejemplo, ayer me mandaron, antes de ayer, una oración de Santa Rita. Y ora por nosotros y comparte, haz la cadena y no sé qué. Yo le dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo comprendo y conozco la vida de Santa Rita. Fue una mujer que en la tierra sufrió mucho y quizá ella alcanzó la salvación, mas sin embargo ella no es la intercesora y no es el camino para ir al Padre. Directamente yo me dirijo hacia Jesucristo, pero son muchas las personas en el mundo que no aceptan, inclusive han oído de Jesús, han andado en los caminos del Señor, pero parece como si fuera poco lo que es Jesús para ellos. Y entonces tratan de buscar y hacer mixturas. No, es que aquí, no, dicen que, y como dice la palabra, dirán que aquí está el Cristo y aquí está el Cristo y agarran otros Cristos y falsos Cristos y hacen de ello una filosofía y con eso viven. ¿Y por qué les cuesta? Porque no saben el camino. Y nosotros somos los encargados de, así como los apóstoles se dieron a la tarea de informarle a los judíos de quién era Jesús, nosotros tenemos un llamado, tenemos un mandato claro: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. O sea, no es que solamente vamos a ir, sino en tu colegio, en tu oficina, en el Uber o el taxi. No te canses de predicar el evangelio. Ellos necesitan saber que hay un Jesús,
que hay un camino y solo a través de él nosotros podemos llegar ante Dios. Entonces, miren, si hay personas que no aceptan que hay un solo camino, que es Jesús, imagínense el que acepten que hay un infierno y un castigo eterno para ellos. Que eso lo tienen como fábula, inclusive que en un jerarca de la iglesia tradicional dice que eso no existe, que el infierno es aquí en la tierra, ¿ya? Y el infierno no fue preparado para nosotros, el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, pero hay quienes van a rechazar el llamado lastimosamente que ha hecho amorosamente nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, y cuando hay un rechazo hacia su nombre y hacia su ser, esa persona va a ser condenada y lastimosamente van a ir a probar lo que es el infierno. Hay un castigo y Dios no da por inocente al culpable. Él no da por inocente al culpable. De hecho, cuando Moisés estaba en el tiempo de que ya Josué ya habían reconocido la tierra prometida, pero Israel, ¿cuántas no le había hecho Dios a Israel? Que Dios dijo, los voy a destruir, los voy a destruir. Y dijo Moisés, no hagas eso. No hagas eso porque mira que los pueblos han visto tu gloria y van a decir que tú eres un Dios malo. Y entonces ahí hay un negocio entre Moisés y Dios. Dice, bueno, no van a ver la tierra prometida. Esta generación que me ha negado, que me ha desobedecido, cada vez yo les doy una oportunidad y ellos siguen desobedeciendo. Ellos van a estar pagando 40 años y tú y Aarón también, y no van a ver la tierra prometida. En cambio, Josué, que fue con fe, y el otro, Caleb, Josué y Caleb, ellos con fe vieron lo que los otros no vieron, que había una tierra que emanaba leche y miel, y con la fe de ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, nosotros vamos a tener la tierra prometida, la nueva Jerusalén, la tenemos. No caigamos en la incredulidad, no caigamos en ese andar del mundo y en ese afán del mundo. Por el contrario, vamos a raer ese engaño en que el mundo, la carne, ha metido a esta humanidad. Y seamos nosotros los testigos, así como fueron los discípulos amados de Jesucristo, quienes propagaron, y es ahora nosotros conocemos por causa de que ellos se dieron para predicar el evangelio. Hoy nosotros somos testigos porque ellos nos anunciaron ese maravilloso evangelio que es Jesucristo perdonador y nuestro gran defensor. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos. Gracias por ese sacrificio hermoso que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque nos diste un camino, Señor, para esa condenación en el que estaba el mundo. Que a través del perdón, Señor, podemos obtener, Padre bendito Dios, la salvación. Padre de la gloria, te pedimos que nuestro ser, nuestro espíritu esté pronto, Señor, a oír tu palabra, a leer y escudriñar tus mandamientos, Señor. Lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Que no seamos perezosos para hacer el bien, Padre bendito Dios. Oh Padre de la gloria, que tú, Señor, nos muevas a hacer el bien, Padre bendito Dios, en donde quiera que estemos, Padre bendito. Ser testimonios a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros enemigos inclusive, Padre celestial. Ayúdanos a perdonar nuestras ofensas, Señor Dios. Así como tú perdonas nuestras ofensas, ayúdanos a perdonar a quien nos ofende, Padre de la gloria. Oh, amado Jesús,
poder experimentar ese perdón, Padre bendito, y a través de eso, Señor, poder conocerte cada día más, Señor. Gracias, Señor, por ese sacrificio hermoso. Te pedimos que seas tú, Señor, Padre, sanando, Padre, aquel que está enfermo en esta mañana. Padre, aquel que está pasando por dificultades, Padre de la gloria. Restablécelos tú, Señor. Que tu espíritu sea pasándose, Señor, por ese cuarto, Señor Dios. Por esa soledad, Padre bendito Dios. Quita toda depresión, Padre bendito, en estos momentos, Padre de la gloria. Toda enfermedad mental, Padre bendito Dios. Padre, sea reprendida en el nombre de Jesús, Padre, y clamamos que tu espíritu y tus ángeles, Señor, estén sobre cada persona, Señor, sobre cada mente, Padre bendito. Pon la mente tuya, Señor, en cada uno de nosotros, Señor Dios. Oh, Padre de la gloria, y echamos fuera toda influencia demoníaca de nosotros, Padre bendito Dios. Oh, Padre amado Dios, Tú eres fiel, tú eres poderoso, Señor. Tú eres nuestro juez y nuestro gran defensor, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Padre, bendecimos este domingo, Señor Dios, que sea, Padre de la gloria, un domingo en el que podamos ver tu gloria en esta tierra de los vivientes, Señor. Gracias, y bendecimos a todos los que están conectados, Padre. Bendícelo, Señor, en una forma maravillosa. Abre las ventanas de los cielos en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.